en el sistema frontal, es que han habido bastantes temas respecto de los árboles y de cómo también esto afecta también a la agricultura, ¿cierto? Y es por eso también que el día de hoy vamos a estar hablando con Nelson Zapata, académico del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía, porque queremos visibilizar también la realidad de muchos agricultores de la región del Biobío y de cómo se está desarrollando. Vemos que está apareciendo ya el sol en nuestra región y obviamente la lluvia está ya dejando tregua. Vamos a estar conversando de cómo también estamos visualizando todo este tema aquí en la región y queremos obviamente seguir leyendo todos sus mensajes. Cariños desde Quillón, muy buen programa, los felicito, Fernando. Muchas gracias, Fernando, también a ti por enviarnos saludos. Acá quien nos envían unas fotitos también. Saludos, Pame, saludos para ustedes. Ay, mira, Rita con su perrita y después vamos a mostrar esa imagen. Felicidades, Multiverso, muchas gracias por vernos también y entregarles por parte de nuestro programa un enfoque desde también los especialistas, recomendaciones y sobre todo también de personas que son expertas en las temáticas que hemos estado viendo. Por ejemplo, Alejandra Algueta, que era experta en temáticas relacionadas a las dinámicas de los ríos, porque parte de este sistema frontal nos ha enseñado que entendemos que entender cómo funcionan los ríos y sobre todo también cómo es la fuerza de la naturaleza. Alejandra nos comentaba que es importante también concientizar respecto a ese tema y obviamente la entrevista de ella también está a través de TVU Televisión, a través de YouTube para que la puedan ver. Estuvimos también con profesionales de la Dirección Meteorológica de Chile que nos están actualizando de cómo también se está desarrollando esta jornada. De hecho, en la Dirección Meteorológica, vamos a comentarlo aquí, tuvimos también, ellos ya actualizaron cómo están todos los niveles de la caída de agua aquí en la región del Biobío para que lo revisen a través de la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Es importante que nos podamos informar a través de los sitios oficiales y por supuesto también de los distintos municipios que están realizando acciones preventivas y obviamente apoyando a todos los vecinos que están siendo afectados específicamente en la provincia de Arauco. Oye, parece que hubo un ruido ya en dirección, aplausos, porque hoy día nuestro querido sonidista Vicente, ¿cierto? Es su último día y obviamente también lo saludamos. Así que un aplauso, Vicente, para ti en tu último día por parte de todo el equipo de TVU Televisión que estuvo haciendo su práctica. Ahí lo vamos a entrevistar después, quién sabe. Y vamos aquí a revisar sus mascotas, sus michis, sus babies, ¿cierto? Que han estado con nosotros, porque para nosotros también es importante visibilizar cómo las mascotas han vivido este sistema frontal aquí en la región del Biobío, así que sigan enviando sus mensajes, ¿cierto? A través de la página del Instagram de TVU Televisión en este sistema frontal, porque vamos a estar visibilizando a todas sus mascotitas, sus gatitos, sus perritos, ¿cierto? Que también están acompañando y sobre todo también es un mensaje importante para todas esas agrupaciones de rescate animal que están trabajando en la emergencia, en el rescate de animales, ¿cierto? Hay muchas, tenemos a RAE Chile que también se encarga de todo este rescate de animales de emergencia en todo el país, la agrupación Dignidad Animal en Curanilahue. Si ustedes también están realizando campañas o están trabajando con alguna agrupación animal que necesiten visibilizar algo, coméntenos a través del WhatsApp más 569-775197. Así que para comentarnos, por supuesto, de la situación que se están desarrollando en toda la comuna. Acá nos siguen enviando saludos cordiales al programa. Leonardo Norillera está entre Ramadilla y Carampangue, también ahí en la provincia de Arauco. Sector Los Lirios, Concepción también. Y vamos a revisar también lo que se viene para el día de hoy. Como les comentaba, vamos a estar hablando de la agricultura y sobre todo también de cómo el sistema frontal ha afectado, ¿cierto?, a los distintos agricultores de nuestro país. Mira, acá estamos también viendo cómo viene el sistema frontal y para el fin de semana. Recordar que el lunes vuelve a estar presente este sistema frontal aquí en la región del Biobío y va a tener bajos de intensidad obviamente durante este fin de semana. También saludamos a toda la gente de Licantén que nos ha mencionado también que ve el programa y que también están siendo afectados por todo lo que es este sistema frontal, todas las inundaciones, anegamientos y todo lo que se
se está generando también en la región del Biobío. Recordar que, por ejemplo, en Santa Juana un desborde de 6 esteros, ¿cierto?, que dejó cientos de casas anegadas y al menos 2 puentes colapsados. Son parte de todo lo que se ha generado aquí en la región y obviamente recordar que tuvimos zona de catástrofe, ¿cierto?, donde se decretaron todas las autoridades, ¿cierto?, jefatura y personal también de las instituciones y organismos decretaron zona de catástrofe con el fin de optimizar los recursos para la región y obviamente que existiera un mayor apoyo eficiente, una respuesta mucho más efectiva, ¿cierto?, por parte de las autoridades para todas las comunas que están siendo afectadas. Recordar que en Biobío somos 33 comunas, tanto en la provincia de Arauco, provincia del Biobío y provincia de Concepción. Hoy día lo habíamos comenzado, parte de nosotros, de nuestra misión también es visibilizar la realidad rural, ¿cierto?, de todos los campesinos, campesinas y por supuesto para esto también el día de hoy nos encontramos con Nelson Zapata, que es académico del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía. ¿Cómo está, don Nelson? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor, por estar en nuestro programa y me gustaría que nos pudiera entregar también una visión general de cómo ha afectado este sistema frontal también a la agricultura de la región del Biobío. Bueno, este sistema frontal la verdad que nos ha venido muy mal, especialmente al mundo agrícola. La verdad que ha dejado varios problemas, conocido por todos, ¿cierto?, el impacto que ha tenido en la población, ¿verdad?, sobre todo, bueno, en la región del Biobío, en una zona en particular, ¿cierto?, la provincia de Arauco, Los Ángeles también, pero en lo relativo a la agricultura también ha sido muy importante el daño que nos ha dejado, digamos. Hay mucha gente afectada, ¿cierto? Y también unidades productivas de diverso tipo, ya sea, ¿cierto?, por inundaciones, por problemas de disponibilidad de forraje, ¿cierto?, para la ganadería y en el área de cultivos, porque nos ha paralizado algunas actividades normales, ¿cierto?, de desarrollo de esta época, como probablemente en algunos rubros son cosechas, ¿cierto?, de remolacha, chicoria. Y bueno, en el tema de la hortaliza, ¿cierto?, también daños por inundación y también problemas, ¿cierto?, que probablemente se vean reflejados más adelante en la disponibilidad en parte de algunos ciertos productos. Esperemos que no sea tan importante, pero sí es de esperar, ¿cierto?, que tengamos algún impacto, ¿ya? Doctor, ¿cuáles han sido los cultivos más perjudicados aquí en la región del Biobío y sobre todo también qué daños han sufrido? Que es importante también visibilizar esa realidad del mundo rural, ¿cierto? Que muchas veces, producto de que están alejadas de las grandes ciudades, no estamos viendo lo que está ocurriendo desde ese punto de vista. Claro, bueno, las plantas por supuesto que sufren con exceso de agua, así como también requieren agua, pero en exceso, ¿cierto?, se transforma en un problema. Es decir, la inundación significa que las plantas quedan bajo el agua o con parte de ellas bajo el agua, por lo tanto puede en algunos casos ser pérdida total, especialmente en la parte, digamos, de hortaliza, quizás, digamos, el impacto es un poquito mayor por lo pequeñas que son las plantas. En los rubros frutícolas, ¿cierto?, como árboles en general que son más grandes, si bien la inundación uno podría intuir porque en esta época se encuentran en receso, que no causan problemas tan graves, sí los causan en los sistemas de riego, que es otro tema importante. Si se destruyen bocatomas, ¿verdad?, unidades de conducción de agua o incluso en el mismo huerto, ¿cierto?, unidades de distribución de agua, es un problema y es un costo que tiene que el agricultor, ¿cierto?, solventar después para poder de nuevo poner a funcionar esos sistemas. Entonces, por supuesto que causa daños diversos, no solamente directamente en los cultivos, ¿cierto?, perjudicando su desarrollo, su crecimiento, sino también en todo el entorno, ¿cierto?, que significa la agricultura. La agricultura también es acceso, ¿cierto? Si se destruyen los accesos, también eso tiene un impacto para la gente, los afecta sobre todo, ¿cierto?, a los pequeños agricultores que tienen menos capacidad, ¿cierto?, de poder recuperarse, ¿cierto?, de reponer sus cosas. Entonces, ahí yo diría que es más grave todavía en pequeña agricultura. No quiere decir que el agricultor de tamaño mayor no sufra daños, también lo sufre, ¿cierto?, y al final muchas veces tiene que sacar de su propio bolsillo, ¿cierto?, dinero para poder ponerse de nuevo de pie, porque a veces las políticas de apoyo gubernamentales no están tan enfocadas en los grandes agricultores o medianos, pero es un costo que sin duda tenemos que pagar todos y es así, lamentablemente. Así es que esperemos que esto
no se vuelva a repetir, digamos, en esta temporada, por lo menos no sea tan intenso. Esperemos que amaine el asunto y que, bueno, todavía falta que hacer la evaluación respectiva. Si bien es cierto, la autoridad ha tomado algunas determinaciones, cierto, ya, digamos, de declaraciones de zonas, cierto, de catástrofe o emergencia como agrícola, como se le ha llamado, pero ahí sabremos el impacto más directo. Se habla de miles de agricultores, cierto, ya con problemas o con cierto con daños importantes, pero hay que esperar a esa evaluación, digamos, oficial. Doctor, y desde el punto de vista también de la política pública, ¿cómo están lidiando los agricultores con la pérdida, cierto, de la infraestructura, de los sistemas de riego, cierto, de los invernaderos, que de alguna forma es el sustento de ellos y de muchas otras personas también, campesinos que trabajan en el territorio, en los diversos territorios de la región? Bueno, el gobierno, hemos escuchado, ¿cierto?, en otras fuentes por ahí de información, que tiene algunos programas de apoyo. Entonces, digamos, ese apoyo viene, ¿ya? Lo que tiene que hacer ahora la autoridad, como decía recién, es hacer un catastro, ¿cierto?, y poder determinar los daños a aquellos agricultores, ¿cierto?, para poder, en base a eso, distribuir, ¿cierto?, y definir las ayudas que vendrán con forraje desde ya, ¿cierto?, para poder ayudar a la alimentación del ganado, a aquellos agricultores que han quedado bajo el agua o sus animales, ¿cierto?, no disponen de forraje para poder alimentarse. Es crítico eso y eso tiene que ser muy rápido. Y también, ¿cierto?, en otro tipo de infraestructura, como usted bien dice, como es la reposición de invernaderos, probablemente plásticos, ¿cierto?, o incluso otro tipo de materiales que, bueno, que quedan, digamos, inservibles, digamos, por el daño, digamos, por el barro que al final queda acumulado ahí sobre incluso algunas superficies de los invernaderos. Entonces, donde se están cultivando las plantas, digamos, invernaderos, digamos, que pueden quedar bajo el agua. Y en esa materia, sí, por ejemplo, para todas las comunidades campesinas que nos están viendo, para los territorios que están alejados de las grandes ciudades, ¿cierto?, donde como medio regional nos interesa también visibilizar ese mundo, ¿qué medidas pueden tomar ellos para mitigar, ¿cierto?, todos los daños que se han generado producto de este sistema frontal en sus cultivos? Bueno, aquí primero hay que esperar un poco que baje, como se dice, el nivel del agua, ¿cierto? Es importante también tomar conciencia, sobre todo como medida preventiva, de poder tener en cuenta los peligros que significa probablemente, ¿cierto?, tomar la decisión de construir o incluso, ¿cierto?, hacer alguna inversión en lugares que son inundables potencialmente, ¿cierto? Quizá como medida preventiva es fijarnos un poco en eso, en que hay sitios los cuales van a estar expuestos, ¿cierto?, a sufrir este tipo de daños si nos pasa, digamos, este tipo de evento de nuevo. Entonces, quizás como lo que podemos hacer, digamos, desde esa mirada es eso, es, digamos, medidas preventivas, ¿cierto?, para tratar de protegerse de estos problemas y porque van a ocurrir siempre, van a estar presentes, están presentes ahora y se van a intensificar en el futuro. Entonces, no tenemos, digamos, posibilidad, medidas preventivas, actuar a tiempo con la autoridad, digamos, que también haga el trabajo de mantención, ¿cierto?, de los drenajes. Nos hemos olvidado muchas veces de los drenajes, estamos más preocupados de abastecernos de agua, por ejemplo, en el mundo agrícola, que de los drenajes muchas veces ahora en la actualidad, porque agua, ¿cierto?, siempre escasea, pero ahora es cuando nos acordamos de la importancia de tener los cursos, ¿cierto?, o los drenajes en buenas condiciones para poder evacuar, ¿cierto?, el agua que está en exceso. Y doctor, y desde ese punto de vista también el sistema frontal obviamente ha afectado al mundo rural, pero también cómo afecta a la cadena de suministro tanto de alimentos, ¿cierto?, y al mercado nacional. Mira, hasta ahora afortunadamente no hemos tenido mayor problema, ¿cierto?, con el movimiento de carga, ¿cierto? Nuestras rutas en general han soportado bien, ¿cierto?, este frente, pero excepto en algunas zonas o localidades donde los caminos sí se han, ¿cierto?, también dañado, se han estropeado. No ha sido tan grave, puede haber sido más grave, ¿cierto?, pero por supuesto que esto, si sigue de manera similar, el impacto en la lluvia invernal va a empeorar más, digamos. Eso. Ahora es probable que el impacto en el precio, ¿cierto?, hasta ahora, bueno, la autoridad, ¿cierto?, también hoy lo ha dicho por ahí,
parece ser que no va a ser tan grave. Esperemos que sea así, al menos en varios ciertos productos no debiéramos ver precios elevados de manera importante, pero si seguimos con problemas, ¿cierto?, de transporte o de suministro, ¿cierto?, de movimiento de carga, sí, digamos, eso finalmente se va a traducir en un problema, digamos, de mayores precios de magnitud variable, dependiendo del producto que se trate, ¿ya? Doctor, y en ese contexto también, ¿cómo afecta la planificación, cierto, de la próxima siembra, cierto, de la próxima temporada para los agricultores, considerando este sistema frontal que se desarrolló aquí en la región del Biobío potentemente? Claro, sí, sin duda que para probablemente la población que no esté tan vinculada con la agricultura, esto parezca sumamente grave por la dimensión que tiene, pero acordémonos que en la agricultura, digamos, en el invierno hay de alguna manera un periodo, por así decirlo, ¿cierto?, un poquito de menos crecimiento, de más receso. Entonces eso también nos ayuda a que el daño no sea tan grande. En varios rubros, ¿cierto?, varios cultivos se establecen después de que finalice el invierno. Entonces no corremos riesgo con varios de ellos, por ejemplo, lo que es choclos, porotos, ¿cierto?, papas en general en esta época, ¿cierto?, en la región no están, digamos, en el campo puesto, allí no está funcionando el cultivo, entonces el impacto en eso no es tan grave. En algunos otros cultivos ya están puestos, ¿cierto?, ya en el campo, como cereales de grano pequeño, trigo, ¿cierto?, u otros en la parte, digamos, más hacia el Biobío. Y eso en realidad, ¿cierto?, soporta las condiciones climáticas y de agua, el exceso de agua en los suelos normalmente relativamente bien. No quiere decir que soporten siempre ciertas condiciones de inundación, no es la idea, pero al menos son cultivos adaptados a esta época del año. Entonces, esperemos que esto, ¿cierto?, no nos retrase demasiado en algunas labores como de cosecha, como decíamos, de cosecha de remolacha, chicoria en el Biobío, ¿cierto?, Los Ángeles, que la gente está parada en este momento porque no puede entrar con maquinaria, ¿cierto?, a los potreros por la cantidad de agua que hay, los suelos están muy blandos. Entonces, retraso en labores, por supuesto, problemas con el abastecimiento de forraje, son cosas, digamos, que vamos a estar viendo. Esperemos que esto no se prolongue en el tiempo y que no retrase el establecimiento del próximo ciclo de cultivo que viene ahora a fines del invierno. Doctor, y en términos también de política agrícola, ¿cierto? ¿Cómo por parte también del gobierno y del Congreso también se pueden mejorar políticas que permitan obviamente tener medidas mucho más preventivas de mitigación, ¿cierto?, para todos los campesinos que se han visto afectados por este sistema frontal y que de alguna forma obviamente hay que estar preparado para futuros desastres naturales, considerando también todo lo que se genera producto también del cambio climático? Bueno, hay una gran tarea de parte, digamos, de las políticas, digamos, que se generan a nivel, digamos, de Estado, que muchas de ellas tienen que ser preventivas. O sea, aquí de nuevo, ¿cierto?, tenemos que nosotros prevenir el establecimiento, por ejemplo, de población en lugares de riesgo. En términos, digamos, de aplicación en la agricultura, establecimiento, construcción de obras, ¿cierto?, pensadas para este tipo de eventos, ¿ya? De nuevo, un poco quizás con el tema del drenaje, ¿cierto?, del encauzamiento de los cursos de agua, no perder de vista eso, no construir en el lecho de los ríos cerca de esto, ¿cierto?, donde haya peligro justamente de inundación. El establecimiento de unidades de producción también, ¿cierto?, pensando en la posibilidad de que pueda ocurrir algún evento de este tipo. Eso ya quizás parte del mundo privado, pero también la autoridad puede o no autorizar ese tipo de construcción, ¿cierto? El uso, digamos, del suelo también, que también es una cuestión de discusión para poder prevenir el impacto, digamos, tan grande que causa este tipo de eventos. Entonces, son varias medidas, yo diría, que se pueden tomar, pero yo pondría énfasis en la prevención, ¿cierto?, en tomar medidas preventivas. Y pensando en que esto siempre nos va a seguir ocurriendo en el futuro de manera más intensiva y no nos queda otra. Dentro de eso, ¿cierto?, también otras medidas como la regulación de los caudales, ¿cierto?, a través de la construcción, que estamos muy al debe en eso, de embalses, ¿cierto?, en nuestra región, al menos acá, ¿cierto?, en la región de Ñuble, estamos al debe con eso, ¿ya? Y eso nos ayuda también, en parte, también, ¿cierto?, a regular los caudales y, por supuesto, ¿cierto?, a que no ocurran desastres tan graves como los que hemos visto ahora estos días.
Y ahí, doctor, ¿cuál es la importancia también de cómo deben trabajar la comunidad, los agricultores, cierto, agricultoras, la comunidad científica y sobre todo también el gobierno para de alguna forma en conjunto, cierto, en implementar medidas para todos estos desastres naturales que estamos viviendo? Bueno, es un trabajo en conjunto, es decir, básicamente tenemos que trabajar todo en conjunto. Nosotros no tenemos la respuesta únicamente, ¿cierto? A veces desde la mirada académica de la academia, ¿cierto? O más científica, a lo mejor podemos hacer nuestro discurso, pero eso digamos, es una parte, ¿cierto? De la mirada desde el otro punto también de vista de quien está viviendo en los territorios importantes, de recoger su realidad, ¿cierto? Sus intereses, ¿cierto? Sus anhelos, ¿cierto?, para poder de alguna manera hacer un paquete, digamos, de algo aplicable, ¿cierto? Y eso, por supuesto, regulado o apoyado, digamos, por nuestras autoridades, que debiera darnos el marco, si se quiere, regulatorio, o nuestros políticos, ¿cierto?, ayudarnos a generar un marco regulatorio que finalmente nos haga, digamos, convivir bien con la naturaleza, no nos lleve, digamos, a tener que estar siempre preocupándonos, ¿cierto?, reactivamente de temas ¿verdad?, albergándonos, ¿cierto?, cuando no debiera hacer eso, sino debiéramos de alguna manera estar, ¿cierto?, preparados para eventos, pero poder ser capaz, ¿cierto?, de soportar este tipo de eventos y no sufrir, digamos, daño. O sea, si todos los años estamos haciendo lo mismo, ¿cierto?, vamos a todos los años, cada vez que nos ocurra este tipo de eventos, a tener la misma acción, se nos va a destruir todo. Es un poco lógico eso, pero lo que nos está pasando es que debido a esta descoordinación, un poquito de desorden que tenemos, ¿cierto?, poco trabajo quizás en conjunto con las comunidades que no vivimos como vivimos. Y doctor, y desde ese punto de vista también, ¿cómo se podría mejorar la infraestructura agrícola, cierto, desde la política pública también, para evitar estos desastres futuros que afectan no solamente, obviamente, la vida de los agricultores, sino también afecta el mercado, la cadena de suministro muchas veces? Claro, bueno, la infraestructura es un tema importante, como decíamos recién. Básicamente significa, ¿cierto?, tener buenos accesos, buenos caminos. Eso son, digamos, inversiones muy, muy elevadas, que significa necesariamente también la participación del Estado, el mejorar eso y mantener eso, ¿cierto?, en buenas condiciones ya es un tema muy importante. Otro tipo de infraestructura, ¿cierto?, es lo que los mismos agricultores disponen de ellos, ¿cierto?, a través de la calidad de las construcciones, el lugar donde las emplazan, como decíamos antes, también es importante, y eso es una cuestión, ¿cierto?, que tienen que ver los mismos productores, pero el gobierno sí puede, digamos, de alguna manera aportar en el mejoramiento, digamos, o de alguna manera, ¿cierto?, en ayudar, digamos, a que esta infraestructura sea más apropiada, más adecuada, que soporte, ¿cierto?, los eventos de este tipo. Y doctor, también me gustaría que usted pudiera entregar un mensaje a todos los agricultores, a la comunidad campesina, al mundo rural, de cómo pueden también implementar medidas ahora que están viviendo una situación compleja, ¿cierto?, que está afectando también su economía y no solamente el tema psicológico, que es fuerte obviamente vivir un desastre natural como lo que experimentamos con este sistema frontal. Bueno, primero que nada, mucha fuerza, digamos, a toda la gente del campo, al mundo rural, ¿cierto?, que está viviendo momentos difíciles. No es fácil, ¿cierto?, vivir muchas veces en el campo. La gente vive lejos de las comodidades, a veces, ¿cierto?, de la gran ciudad. No se tienen todos los medios que uno quisiera. La verdad que mucha fuerza, ¿cierto?, a ellos, a soportar este momento, digamos, este trago amargo, pero también invitarlos a que también puedan después hacer el análisis, ¿cierto?, la reflexión de que a lo mejor puede haber algo, ¿cierto?, que uno haga, digamos, donde vive, en el entorno que vive, para poder evitar que esto no tenga un impacto tan grave como el que ha tenido, a lo mejor como el que ha vivido. Y muchas veces eso significa pensar, ¿cierto?, bien, si realmente vale la pena correr un riesgo tan alto, probablemente edificando, o a lo mejor, como decía antes, poniendo una unidad productiva donde a lo mejor en una zona donde no parece ser la mejor idea, ¿ya? Y eso a veces se puede ayudar la gente, ¿verdad?, para tomar esa decisión. Uno se puede ayudar, ¿cierto?, con
con gente experta que pueda, ¿cierto?, hacer recomendaciones, o la misma autoridad, ¿cierto?, que tiene, digamos, la capacidad para poder hacer recomendaciones y tienen más claridad sobre el riesgo que pueden correr, digamos, o sea, no exponerse, ¿cierto?, a perder todos los bienes o parte de los bienes, ni menos la vida, ¿cierto?, a veces quedándose o estableciéndose en lugares que no son aptos para iniciar, ¿cierto?, un proyecto de vida, aunque parezca muy bonito el mundo rural, digamos, muy duro en estos momentos, ¿cierto?, en estas instancias. En el verano quizá a mucha gente parece muy agradable, pero es difícil. Yo, más que en realidad, ¿cierto?, invitarlos a hacer una reflexión después de esto, como he dicho, es mandar mucha fuerza, mucha energía nomás, y a salir, que de esto se puede salir, pero también hay que mirar hacia el futuro cómo podemos evitar este tipo de situaciones. Doctor, le quiero agradecer por su tiempo el día de hoy y también por visibilizar una realidad tan importante para nuestra región del Biobío. Chile es un país rural y obviamente necesitamos implementar políticas que sean potentes para toda la comunidad campesina, los agricultores, y obviamente agradecemos su mirada, ¿cierto?, en esta materia. Estuvimos con el doctor Nelson Zapata, académico del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo también para el doctor y por supuesto a los distintos, ¿cierto?, académicos de la Universidad de Concepción, que también durante este sistema frontal están desarrollando investigaciones, recolectando datos para mejorar obviamente todo lo que implica, ¿cierto?, desde la climatología, desde la agronomía, desde la agricultura, desde la ciencia y educación. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos también porque prontamente tenemos una entrevista desde la provincia de Arauco.